Entonces, pastor, con el tema que tenemos el día de hoy, que el Señor le trae a través de usted, con el tema a la manera de Dios. Amén. A la manera de Dios es un tema muy interesante y es muy importante a la vez. Y quiero, a manera de introducción, señalar algo muy importante y es algo que acontece mucho. Y es que muchas veces obviamos la opinión de Dios en decisiones que tomamos en la vida. Eh, yo soy de los que digo que todo en la vida depende de una decisión, que siempre tu resultado de mañana será la decisión que tú tomes hoy. Y creo que es importante que en el momento de tomar alguna decisión significativa en nuestras vidas, podamos tener pendiente lo que es la opinión de Dios en esa decisión. Y sabes que mucha gente a diario fracasa en la vida en cosas que quieren hacer por la razón de que ignoran eh, qué opina Dios en ese sentido. Y toman la decisión de hacerlo a su manera, ignorando la manera en la cual Dios quiere que lo hagan. Y esto creo que en este punto nos compete mayormente a nosotros como cristianos, ya que la gente que está fuera de esa relación correcta con Dios, en cierto sentido carece de lo que es este conocimiento, de lo que es la importancia de hacer la voluntad de Dios, de lo que es la importancia de dejarnos guiar de Dios y hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Creo que este es un asunto de conveniencia. Yo creo que en Dios siempre tenemos una conveniencia y que siempre que Dios nos pide algo, tiene una recompensa para nosotros. Y yo creo que tener presente siempre la manera en la cual Dios quiere que hagamos las cosas es una conveniencia para nosotros. Para Dios no hay ninguna, porque fíjese que antes de nosotros Él era Dios. Él es Dios y seguirá siendo Dios sin nosotros. Ahora nosotros sin Dios, No somos nada. quienes ganamos en esta ecuación somos nosotros. Nosotros siempre somos los que salimos ganando. Y creo que cuando llegamos a ese punto de entender que lo que nos conviene no es hacerlo a nuestra manera, sino a la manera de Dios, comenzamos a vivir de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Amén. Y quiero ir a la palabra en este momento. Quiero leerles aquí en Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. El Proverbio 5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Estoy utilizando la versión Nueva Traducción Viviente, por si algunos de los radioescuchas notan alguna diferencia. Piensen algo. ¿Qué necesita usted para hacerlo a la manera de Dios? Quiero hablar acerca de 3 principios esenciales y fundamentales que necesitamos para hacerlo a la manera de Dios. Porque yo soy de los que creo que no solamente puedo señalarte lo que tú necesitas hacer para hacer la voluntad de Dios o para hacerlo a la manera de Dios, que es el tema que estamos introduciendo, y no decirte cómo tú puedes hacerlo a la manera de Dios. Y quiero iniciar por el primer paso, que es confiar en el Señor con todo tu corazón. Para hacerlo a la manera de Dios y no a su manera, número 1, usted necesita confiar en el Señor con todo su corazón. Y esto es algo vital, esencial, primordial. Confiar de todo corazón en el Señor. Aquí no aplica que confiemos en un 10%, un 30%. Necesitamos confiar totalmente en el Señor. Y la confianza en Dios es sumamente importante, ya que nuestra confianza en Dios le dice a Dios que nosotros estamos listos
para verlo obrar en nuestras vidas. Por eso dice la palabra, confía en el Señor y Él te ayudará. Nuestra confianza es el primer paso para poderlo hacerlo a la manera de Dios. Porque, escuche esto, yo pienso esto, y es que usted no se va a llevar de alguien en que usted no confíe. O sea, usted no va a hacer, si usted no confía en mí, usted no va a hacer lo que yo le diga. Exactamente. Por ejemplo, usted se encuentra con dos caminos de frente, ¿verdad? Pero usted no sabe cuál camino usted debe tomar. Entonces vengo yo y te digo, toma el camino de la derecha, pero tú no tienes ninguna confianza en mí. No hay Entonces, forma. ahí va a llegar la duda, ahí va a llegar la incertidumbre y tú, ¿será cierto? ¿Será ese el camino? Sin embargo, si tú tienes una total confianza en mí, tú no lo vas a pensar dos veces. Tú no vas a, será cierto, tú vas a tomar el camino directo porque hay un nivel de confianza que te da esa seguridad, que te da esa paz, que te da esa certeza de que así será. Una pregunta, amado. ¿Y cómo yo, por ejemplo, una persona inconversa que no le sirve al Señor, que quizá es el caso de muchos los que nos están escuchando, cómo hacer crecer esa confianza ante Dios? ¿Cómo esa persona lo puede hacer? Amén. Mire, ¿cómo podemos hacer crecer nuestra confianza en Dios? Yo creo que el primer paso para que nuestra confianza en Dios pueda crecer es conociendo a Dios. Amén. Ya que si usted no conoce a alguien, es imposible que usted pueda confiar en ese alguien. Y es importante porque, fíjense en esto, yo creo que el Señor está más interesado en que lo conozcamos a Él, que tal vez nosotros mismos. ¿Cómo así, amado? Fíjense en algo, la Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, oiga como dice, si alguno abre, yo entraré. Por eso digo que muchas veces el Señor está más interesado porque Él está a la puerta. Él está llamando. Él está esperando a que tú que me escuchas abras esa puerta para Él poder entrar y que tú puedas tener una relación con Él y que puedas conocerle a Él. Y yo creo que lo mejor que puede pasar en nuestras vidas es conocer a Dios. Sí, porque mire cómo su vida fue transformada después que tú conoces al Señor. Amén. Mi vida fue transformada, la de mi esposa, la de Lucy. O sea, realmente creo que nosotros todos necesitamos conocerle al Señor para que nuestra vida pueda ser transformada y también pueda crecer esa confianza Amén. ante Él. Amén. Yo puedo darle fe y testimonio de que en el momento en que abrí la puerta, que le permití al Señor entrar en mi vida y conocerle, mi vida ha sido una gran bendición. Los mejores años de mi vida lo he vivido luego de conocer a Dios. Y no me arrepiento de esa decisión que tomé el 30 del mes 6 del 2011. Creo que ha sido la decisión más importante en mi vida y la decisión que ha provocado una mayor bendición en mi vida. Conocer a Dios es lo mejor que puede pasar. Entonces, para que nuestra confianza en Dios pueda crecer, necesitamos conocer a Dios. Y Dios está dispuesto a que nosotros le conozcamos, a darse Él mismo a conocer a nuestras vidas. O sea, que el Señor está dispuesto a que nosotros lo conozcamos. O sea, Amén. por ejemplo, hay personas que quizás trabajan, son personas que tienen poder adquisitivo, que son líderes en cualquier área. Pero para llegarle a esa persona, es una burocracia muy grande, es que ir allí, que una carta, que fulano. Más sin embargo, para llegar al Señor no hay que utilizar nada. No necesitas Él espera por ti. Él está esperando. No necesitas ninguna carta. No hay que mandar una carta, no hay que esperar 30 días que respondan esa carta, nada de eso. Según se calcula, hace más de 2000 años, esa carta fue ya autorizada. ¡Wow! ¡Qué gloria! ¡Santo! Jesús en la cruz nos dio ese libre acceso. Incluso hay un verso en la Biblia que dice que podemos acercarnos, oiga esto, confiadamente Al trono de la gracia. No tienes ningún impedimento, nada ni nadie puede detenerte, nada ni nadie puede evitar el acceso ilimitado que tienes hacia el Padre. Recuerda
que Él es la persona más importante del mundo. Recuerda que tienes acceso ilimitado a la persona más importante. O sea, que ahí no hay de que paquetico, de que se acabó el paquetico, de que los minutos, nada de eso. Tenemos acceso ilimitado. Amén. La 24 horas del día libre para poder entrar cuando nosotros queremos. Amén. Wow, Así es una bendición, amado. Así es. Entonces, o sea, que todos tenemos esa libertad y tenemos ese acceso de poder crecer esa confianza de nosotros hacia Dios. Todo. Amén. Y fíjese, la confianza para poder ser guiados por Dios, para hacerlo a la manera de Dios, es importante que una vez que hayamos logrado esa confianza en Dios, podamos mantener esa confianza en Dios. Fíjense en esto. La Biblia dice que en un momento Jesús envía a sus discípulos delante y se queda a orar. Y dice que a la madrugada, cuando Jesús regresa, ellos estaban en la barca en medio del lago. Sucede que Jesús regresa a ellos caminando sobre las aguas. Mire lo impresionante de esto. Y dice que ellos viendo pensaron que era un fantasma, eran personas expertas, eran pescadores, eran expertos marítimos. Ellos sabían de primera mano que era imposible que una persona pudiera caminar sobre las aguas. Y cuando ellos ven esto, entiendo ahí su reacción de asustarse y decir, es un fantasma. Sin embargo, fíjense en esto. Pedro, cuando Jesús le dice, no tengan miedo, soy yo. Le dice, si eres tú, di que vaya a ti. Hay que tener mucha confianza Santo. en alguien para osar caminar sobre... No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de caminar sobre las aguas. Y no era una piscina. Allá habían metros de profundidad. Eso sí es real. Cuando Jesús autoriza a Pedro, Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Yo no sé usted, pero yo tengo conocimiento de que Jesús y Pedro caminaron sobre las aguas, desafiando todas las leyes de la gravedad. Y cuando Pedro va caminando hacia el maestro, dice que de repente los vientos comenzaron a soplar. Y mientras Pedro está caminando sobre las aguas, dice la Biblia que comienza a hundirse. Pero ¿por qué Pedro comienza a hundirse? Si Pedro estaba caminando sobre las aguas. Pedro comienza a hundirse porque comenzó a perder su confianza. Permitió que los vientos contrarios distrayeran su enfoque. Permitió que los vientos contrarios y disminuyeran su confianza, socavaran su confianza. Y eso sucede muchas veces cuando nos encontramos en ese punto de una confianza total en el Señor. Siempre habrán cosas que tratarán de levantarse para impedir que nos mantengamos 100% confiados en Dios, porque si nos mantenemos de esa manera, cada decisión en nuestras vidas será una decisión de éxito. Cada decisión en nuestras vidas será una decisión de victoria. Fíjese, Pedro estaba caminando sobre las aguas porque pudo confiar. Mientras tú confías, estarás firme. Mientras tú confías, podrás caminar incluso por encima de lo imposible. Podrás hacer cosas que para otros son imposibles, para ti serán posibles. Pero tu confianza en Dios jugará un papel fundamental en eso y en que Dios pueda dirigirte en cada decisión en tu vida y en cada aspecto de tu vida. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Hermano Pastor Gregory, usted citando algunos aspectos importantes de la vida de Pedro y cuando caminó sobre las aguas, me trae así a memoria una interrogación, y es la siguiente: ¿el hacer las cosas a la manera de Dios va a impedir que vengan situaciones difíciles? Cuando hacemos, escuche, Jesús dice que en el mundo tendremos aflicciones. Es algo importante ese punto que no podemos obviar. A mucha gente se le predica y creo que se le engaña cuando se le dice, ven, que tú no tendrás problemas, ven que todo estará bien. Entonces cuando la gente viene con esa idea, que de repente se encuentra con los problemas, dice, pero aquí me engañaron, no me lo contaron completo. Y yo creo que a la gente hay que contarle la historia completa. Y hay que hacerle entender y saber a la gente que aunque estés, tu confianza esté 100% en Dios,
que aunque tú estés en Dios, que aunque tú le hayas dado acceso a Dios en tu vida, y tú darle acceso a Dios en tu vida, tú hayas recibido acceso a Dios, en el mundo, Jesús lo dijo bien claro, tendremos aflicciones, pero me impresiona que no se queda ahí, él No se dice, queda ahí, ¿no? confíen, porque yo he vencido al mundo. Lo que él quiere decir no es que no vamos a tener aflicciones. Lo que él quiere decir es que a diferencia de quienes están en el mundo, tendremos aflicciones también, pero a diferencia, esas aflicciones serán vencidas. Esas aflicciones tienen una fecha de caducidad. Esas aflicciones tienen una fecha de vencimiento. Y en Él es quien nos da ese privilegio y esa bendición de poder superar las aflicciones que puedan revelarse y manifestarse en nuestras cosas. Y a su nombre, gloria. Aleluya, gloria a Jesús, amado. Amado, hay un punto aquí muy importante y es el segundo, donde dice que no dependas de tu propio entendimiento. Amén. Creo que ese es el segundo paso, como ya se ha mencionado, para hacerlo a la manera de Dios. Recuerda, el paso número 1 es confiar totalmente en el Señor. El paso número 2 es no depender totalmente, no depender de nuestro propio entendimiento. Y para que esto se dé, lo primero tiene que darse, que es confiar. Todo esto, todo lo que estoy hablando, tiene una relación muy importante. O sea, si tú comienzas a confiar en Dios, va a suceder que lo que tú entiendes, que es lo que te conviene, ya tú no lo entenderás así, sino que tú vas a comenzar a entender que lo que te conviene no es necesariamente lo que tú entiendes, sino lo que Dios entiende. Y ahí es donde tú vas a comenzar a darle importancia a lo que Dios opina. Ahí es donde lo que Dios opina va a comenzar a tomar relevancia en tu vida. Muchas veces entendemos que algo nos conviene. Muchas veces entendemos, vamos a poner el ejemplo, me conviene ese empleo. Yo quiero ese empleo. Yo entiendo eso por las facilidades que dan, por los ingresos que voy a obtener, porque tal vez voy a tener un horario flexible. Yo entiendo que eso me conviene. Sin embargo, me he detenido yo a investigar, a preguntar, a indagar si ese empleo es la voluntad de Dios para mi vida, si ese empleo es lo que Dios entiende que me conviene, porque lo que quiero resaltar aquí es que lo que será una bendición para nuestras vidas siempre será lo que Dios entiende que nos conviene a nosotros. Porque, mire esto, la Biblia dice que aún no está la palabra, no ha salido la palabra de nuestra boca, cuando ya Dios la sabe toda. Lo que yo estoy diciendo, ya Dios lo sabía. Ya Dios sabía lo que yo iba a decir. Él es el alfa y el omega, el principio y el final. El alfa de verdad, la omega de verdad. Amén, gloria al Señor. Amén. Él estuvo en el principio y en el final de todo. Él lo sabe todo. Él es omnisapiente. Él tiene el conocimiento de todo. Entonces, creo yo, esto lo creo yo así, ¿por qué no dejarme guiar de aquel que lo sabe todo y de aquel que entiende realmente qué es lo que me conviene, que dejarme de llevar de lo que tal vez yo entiendo que me conviene? Sí, porque algunas veces nosotros entendemos o queremos algo y a veces no dejamos que sea la voluntad del Señor porque dejamos en primer plano lo que yo quiero. Sí. Pero tenemos que mejor pensar lo que Dios quiere. Amén. Que ahí es que trae gran bendición a la manera del Señor. Entonces, yo creo que ahí entra lo que son... Hay una confrontación internamente que nos puede suceder a todos nosotros y es sobre lo que son los deseos y las necesidades. Hay cosas que son otros deseos, lo que yo deseo, pero hay necesidades que solamente Dios sabe lo que yo necesito. Entonces ahí es que tenemos que tratar nosotros en el nombre de Jesús de poder entender que no sea de acuerdo a nuestro entendimiento, que no sea de acuerdo a mi deseo, sino de acuerdo a la necesidad que Dios quiere para mi vida.
Fíjese que muchas veces nosotros también entendemos que necesitamos tal cosa, necesitamos esto, lo otro. Y muchas veces lo pedimos a Dios, Señor, yo necesito esto. Pero vemos que eso que estamos pidiendo y que necesitamos nunca llega. Comenzamos a decir, Dios no me escucha. Dios se olvidó de mí. Señor. Sin embargo, te has detenido a pensar, es lo que Dios entiende que yo realmente necesito. Es importante que podamos entender que el Señor solo nos dará lo que necesitamos y lo que Él entiende que es una verdadera necesidad para nuestras vidas. Y también nos dará solo lo que Él entiende que nos conviene, Que no conviene. que será de bendición para nuestras vidas. Porque, como decía, no necesariamente lo que tú entiendes que te conviene es lo que te conviene, muchas veces. Y yo sé que mucha gente le ha pasado, a mí también. En momentos de mi vida yo he entendido que, vamos a decir, cierta cosa me conviene. Y cuando veo el resultado de eso, digo, wow, no me convenía. No te convenía. Yo pensaba que me convenía, sin embargo, ahora me doy cuenta Que no te convenía. que no era lo que me convenía. Ahí también entra lo que es la sinceridad. Es decir, aunque usted quiera algo, vaya ante el Padre, órele y séle sincero, Señor, a mí me gustaría, pero yo quiero hacer tu voluntad. Amén. Dime lo que me conviene. O sea, la sinceridad, porque el Señor sabe lo que nosotros queremos. Amén. Entonces, no queramos tapar el sol con un dedo, sino, Señor, tú sabes que mi corazón desea esto, pero si no es de tu voluntad, mejor sácame eso del corazón. Amén. Sí, algunas veces, pastor, escúcheme que me interrumpa. Dice el apóstol Santiago que nosotros muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Sí. Porque pedimos son para vuestro deleite. Mira, hay algo que tenemos que tener claro y es lo siguiente. Es bueno pedir, porque Jesús dijo, pedid y eso se os dará. Pero hay, como usted dice, Dios nos va a brindar o a dar lo que a nosotros no conviene. Pero entonces, para nosotros comprender lo que nos conviene, entonces ahí es que entra lo bueno. Porque nosotros muchas veces desconocemos el futuro. Pero Dios sí lo sabe, como usted acaba de decir. Gloria a Jesús. Amén. Fíjense en algo, la Biblia dice que cuando pidamos algo, si eso que estamos pidiendo es de la voluntad de Dios, podemos vivir como si ya lo tuviésemos. La voluntad de Dios, a la manera de Dios, lo que Dios quiere. Cuando lo que nosotros pedimos, queremos o anhelamos está relacionado a la voluntad de Dios, podemos estar seguros de que ya eso es nuestro. De que eso ya el Señor nos los ha concedido. Y quiero que entremos al tercer punto, que está relacionado con la voluntad, y es buscar su voluntad en todo lo que hagamos. Fíjense en esto. Mucha gente solo busca la voluntad de Dios cuando entienden que le conviene. Que le conviene. Pero cuando quieren hacer lo que ellos quieren hacer, no preguntan, Señor, ¿es tu voluntad? No es tu voluntad. Entonces, allá para acá, Dios. Pero buscaste la voluntad de Dios en esa decisión, en ese punto en tu vida, en ese sentido. Te detuviste a preguntar, Señor, ¿es tu voluntad esto? Recuerde que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y perfecto. Entonces, pastor, el tercer punto es busca su voluntad en todo lo que haga. Gloria al Señor. Amén. Cuando buscamos la voluntad del Señor en todo lo que hacemos, vamos a tener éxito. Su voluntad nos garantiza tener éxito. Su voluntad nos garantiza una victoria, nos asegura una victoria. Escuche esto. En la antigüedad, cuando los reyes iban a salir a la guerra, ellos acostumbraban a consultar al Señor a través de los profetas. Y si el Señor les autorizaba a salir a la guerra, ellos sabían que iban a obtener la victoria. Por eso les dije, la voluntad de Dios nos asegura la victoria. Hacer
tomar cualquier decisión que vayas a tomar, influida por la voluntad de Dios, es decir, que esté alineada a la voluntad de Dios, te garantiza que esa decisión provocará una gran bendición en tu vida. Esa decisión provocará el resultado esperado. Escuche, cuando tomamos decisiones sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, sin tomar en cuenta la manera que Dios quiere que lo hagamos, nos exponemos automáticamente al fracaso, a la derrota. Sin embargo, cuando lo hacemos a la manera de Dios, tu victoria está asegurada. Cuando lo haces a la manera de Dios, el éxito está asegurado. Cuando lo haces a la manera de Dios, el resultado que vas a tener va a ser el resultado esperado. Y muchas personas en la vida no tienen éxito por eso, porque ellos ignoran cuál es la voluntad de Dios y así se mantienen en cada decisión en su vida fracasando. Y muchas personas se encuentran viviendo frustradas porque nunca han podido lograr algo significativo en sus vidas. Y la manera en la cual eso puede cambiar es buscando la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo puedo descubrir cuál es la voluntad del Señor? ¿Cómo lo hago? Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, como usted acaba de decir hace un momento, en la antigüedad los reyes y esos hombres de Dios buscaban la voluntad del Señor y Dios les respondía por el Tumim, por el Urim, por los profetas de la antigüedad. Pero al día de hoy, el mecanismo que tenemos es la oración. Entonces, ¿cómo yo puedo descubrir cuál es la voluntad del Señor? ¿A través de cuál mecanismo? Amén. Bueno, es importante puntualizar que la voluntad de Dios se refiere a lo que Dios tiene para nuestras vidas, a lo que Dios ha diseñado para con nosotros. La voluntad de Dios, para no complicarnos mucho, viene siendo lo que Dios piensa acerca de nosotros. Se podrá decir en este término, es la mente de Dios revelada. Ahora, ¿cómo yo puedo discernir? Muy importante, ¿cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, creo que lo primero es, como dice la Biblia, que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Amén. Dice la Biblia que el Señor no nos ha dejado solos, sino que nos ha enviado la promesa, el Consolador, el Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad. Mucha gente vive una mentira porque no es guiada por el Espíritu Santo, porque no se dejan guiar por Él. Ahora, una vez siendo guiados por el Espíritu Santo, su guianza nos va a direccionar a conocer y a poder entender y discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y ahí entra, ahí entra lo que Rafael mencionaba acerca de la oración. La oración es el medio en el cual podemos comunicarnos y relacionarnos con Dios a través de su Espíritu Santo. La Biblia dice que todo el que pide recibe, y que todo el que busca halla, y que todo aquel que toca hace la vida. También dice que todo lo que pidamos en oración creyendo, lo recibiremos. Conocer la voluntad de Dios. Escucha esto, cuando algo es de la voluntad de Dios, hay dos cosas que tú experimentas. Número uno es paz. Wow. Gloria al Señor. Pastor, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios en mi vida? Bueno, cuando tú dices, voy a buscar la voluntad de Dios en esta decisión, a ver si es su voluntad, lo primero que tú experimentas es paz. Tú sientes paz. Wow, qué gloria. Tú sientes paz en esa decisión. Y esa paz que tú sientes, lo que te está diciendo, es la voluntad de Dios. Tremendo. Sientes paz. Segundo, cuando es la voluntad de Dios, vas a ver que todo va a girar a favor. Que todo va a girar en torno a eso. Que todas las cosas se van a facilitar. Te vas a preguntar, ¿y cómo lo voy a hacer? Y las respuestas van a comenzar a revelarse solas. Van a comenzar a manifestarse solas. Gente comenzarán a llegar llamadas inesperadas. Porque es que ya Dios tiene todo planeado. Salmo 139 dice,
tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro fueron escritos cada uno de mis días. Y cada momento de mi vida fue diseñado por ti. Es decir, que muchas veces las cosas no nos surten efecto, es porque queremos ayudar a Dios. No, es porque no dejamos a Dios obrar. Queremos hacer las cosas antes de que Él las haga. Y es importante permitir que Dios sobre. Es importante permitir que Dios haga su trabajo. Muchas veces evitamos que Dios lo haga porque queremos hacerlo nosotros. Entonces, algo importante, y es que Dios no obliga a nadie a nada. Él nos dice, yo tengo delante de ti el camino del bien y del mal. Tú decides cuál quieres escoger. O sea, elige el bueno para que te vaya bien. El que te conviene. Entonces, permitámosle a Dios obrar. Permitámosle a Dios hacer su trabajo. Permitamos que Dios complete esa obra iniciada. Porque Él nunca deja una obra inconclusa. Quienes impedimos que Dios concluya su obra muchas veces somos nosotros mismos, que nos interponemos y que no permitimos que su voluntad se haga en nuestras vidas, porque su voluntad solo podrá hacerse en nuestra vida si nosotros la permitimos. Por eso Jesús enseñó a los discípulos, cuando ustedes oren, pueden orar de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad aquí en la tierra Como así en el cielo. como en el cielo. Entonces, la voluntad de Dios se va a hacer en tu vida cuando tú pidas que ella se haga. Cuando tú permitas que su voluntad se haga. La voluntad de Dios no va a irrumpir en tu vida y Dios no va a venir y te va a obligar. Algo así, vete por aquí que te conviene. No, solamente Dios te dirá, te conviene este camino. Y ahí es donde se manifiesta los números 4. Que es que Dios te va a mostrar el camino. El mejor camino. El camino al éxito, el camino a la victoria, el camino a la mayor bendición en tu vida. Pero solo podrás ver ese camino que Dios te mostrará si confías en Él totalmente, si comienzas a depender de lo que Él entiende y no de lo que tú entiendes, si comienzas a buscar su voluntad en todo lo que hagas. Como resultado de todo eso, Dios te mostrará el camino. Tú sabes que la voluntad de Dios es algo tan fuerte, tan impresionante, que en una ocasión en el Antiguo Testamento Dios le revela a Jeremías que le diga al pueblo que se dejen llevar cautivo, creo que era Babilonia. Había unos profetas falsos profetas que le dijeron al rey de ese momento: ¿cómo vamos a dejar que hablaban profetizando supuestamente de parte del Señor que no, que es mentira, no puede dejarse ir cautivo? Mas sin embargo Dios le dijo a Jeremías: dile que ellos tienen que dejar que se vayan cautivos porque esa es mi voluntad. O sea, lo fuerte de esto es que la voluntad del Señor era quizá algo diferente a la mentalidad del momento idóneo. A lo que ellos esperaban. A lo que ellos esperaban. A lo que ellos querían. A lo que ellos querían, sí, a lo que ellos querían. Esa es la realidad. Entonces, la voluntad de Dios, mis amados, para nuestras vidas, muchas veces van en contra de lo que nosotros podemos percibir al frente de nosotros. Exacto. Porque Dios ve más allá. Dios, aleluya, ve el futuro. Nosotros no, nosotros tenemos cosas ilimitadas, somos limitados, pero Dios es ilimitado. Entonces la voluntad de Dios, tenemos que entender que es algo que aunque se vea quizá en contra de lo que quizá no nos gusta, es lo que realmente nos conviene. Amén. Amén. Ese punto es importante. Y es que algunas veces la voluntad de Dios para nuestra vida será contraria a lo que nosotros queremos. Es fuerte, será fuerte. Y nosotros no vamos a querer escuchar un no, vamos a querer escuchar un sí. Amén. Él me recuerda también un episodio en donde un profeta, el profeta genuino, le decía al rey que no salieran a la guerra. Sin embargo, los otros profetas decían que sí saliera a la guerra. Pero los que decían que sí no estaban hablando de parte de Dios. Sin embargo, el que decía que no sí estaba hablando de parte de Dios. Y muchas veces nosotros no queremos oír un no por respuesta, queremos un sí por respuesta. Y sin embargo, no nos damos cuenta que lo que nos conviene en ese momento es el no por respuesta.
Y muchas veces Queremos un no y escuchamos un sí. y decimos, ¿por qué no, Señor? Si yo entiendo que eso me conviene, si se ve bien eso. Y era como tú decías, nosotros no podemos ver más de ahora mismo. Nosotros podemos planear para mañana, pero no sabemos, el mañana para nosotros es incierto. Sin embargo, Dios conoce el futuro. Dios sabe lo que va a pasar mañana. Entonces, lo que nos conviene, señores, es hacer la voluntad de aquel que conoce el futuro. Yo creo que cualquier persona pagaría lo que no tuviera por tener a alguien presente en su vida que conociera el futuro y que le dijera, mañana no tomes esa dirección porque te puede afectar. Mañana viene esto, viene lo otro para tu vida. Nosotros tenemos esa gran bendición y ese gran privilegio. Que tenemos el Espíritu Santo de Dios guiándonos. Amén. Ya no es lo mismo usted tomar la capital sin usted nunca haber ido que usted ir con alguien que haya ido. Es real. Tú sabes que, pastor, que en medio de esto, de esta situación, ahora mismo hay familias, hay matrimonios que nos están escuchando, que posiblemente está pasando momentos muy fuertes, momentos quizás que ellos entienden que no lo merecen. Hay veces que llegan conflictos en nuestras vidas y ellos entienden que quizás no es la manera que Dios quiere para ellos, pero queremos decirle a ellos de verdad de parte del Señor que posiblemente eso que Dios permitió en sus vidas, esa diferencia matrimonial, posiblemente Dios la permitió para poder perfeccionar lo que Dios quiere trabajar en sus vidas. Por ejemplo, hay un concepto y es la palabra crisis, la palabra problema. En Medio Oriente en Asia hay un país que ellos no lo visualizan igual que nosotros como problema. Ellos lo ven como si fuera una oportunidad. Entonces, a ustedes que nos están escuchando, quizá ustedes entienden que lo que están pasando ahora creen que no tiene solución, pero ¿sabe algo? Posiblemente sea la manera que el Señor escogió. ¿Sabe para qué? Para poder perfeccionar tu matrimonio. Para poder lidiar, aleluya, para poder unificar ese matrimonio. A veces pasamos situaciones con otra pareja, quizá la falta del perdón, que tenemos un día, 2 días sin hablar con otra pareja. Mas sin embargo, Dios quiere que nosotros podamos pasar por la situación para para aprender a perdonar. Amén. Porque muchas veces la voluntad de Dios, a la manera del Señor, muchas veces duele. Sí. Duele, gloria al Señor, pero es lo mejor para nosotros. Amén. Así es. Muchas veces vemos como tal vez absurda la manera en la que Dios quiere que lo hagamos. Y aunque tal vez no lo podamos entender en el momento, luego terminaremos entendiendo. A mí me ha pasado. En el momento no lo he entendido y luego lo he entendido. He dicho, wow, fue como era lo que me convenía a la manera de Dios y no a mi manera. Y hablando referente a lo que mencionas, muchas veces el Señor permite situaciones de esa índole, de esa magnitud, para provocar un nuevo comienzo en la relación, para provocar un punto de reflexión y de acuerdo. Porque la Biblia dice que el amor todo lo puede. El amor lo cambia todo. Y muchas veces se manifiestan indiferencias que impiden que pueda haber ese acuerdo. Y Dios termina utilizando esas mismas indiferencias para lograr que esa relación se fortalezca aún más que al inicio y que al principio. Y creo que todos debemos procurar cada día de nuestras vidas hacer todo lo que vayamos a hacer, tomar las decisiones que vayamos a tomar en nuestras vidas a la manera de Dios. Gloria al Señor. Amado, ya casi culminando, ¿cómo que se llama el general que está en el Antiguo Testamento, que creo que fue Eliseo, que le dijo que se hundiera así? Naamán. Naamán, exactamente, se lo tiene en la mente Naamán.
Entonces, Naamán siendo general, tiene una enfermedad, entonces Lepra. una lepra. El profeta le dice que se hunda 7 veces en el Jordán. Él dice que como él siendo general se va a hundir 7 veces en ese Jordán, posiblemente estaba sucio. Que naturalmente es un río de ese tipo. No es un agua cristalina como, Un río Níbol. sí, como cualquiera desearía bañarse. Por esa fue su reacción de que yo, un general, voy a bañarme en ese río, como decimos aquí, en ese charco, En ese charco. en ese lodazal, yo. Entonces, pastor, vemos la reacción de él ante esta situación, ante esta petición de parte del profeta, pero eso venía de parte del Señor. Era la manera de... Era la manera del Señor. Posiblemente Dios quería era doblegar el orgullo, doblegar su vida, doblegarse, para poder Dios sacar ese orgullo que tenía en su corazón. Amén. Posiblemente la lepra de él, más fuerte, no era la que se veía visiblemente, se veía lo que estaba en el corazón. Y por eso es que cuando Dios se le encuentra con Moisés, le dice, pon tu mano en el pecho, porque Moisés había matado a una persona hace 40 años, posiblemente era un hombre que era un poquito medio orgulloso, y Dios quería sanar su corazón para poder encomendarlo, esa encomienda que tenía. Entonces, ese señor, ese general, a veces Dios le pidió a este señor que haga eso, pero muchas veces Dios nos pide algo en otras vidas y no queremos ceder, porque no es la manera que nosotros queremos, pero es la manera del Señor. Amén. Ese manifiesta lo que tú mencionas acerca del orgullo. El orgullo yo creo que es uno de los mayores enemigos que se revela en contra de lo que es hacerlo a la manera de Dios. Porque como tú mencionas, Naamán dijo, yo no me voy a bañar ahí, yo no me voy a introducir en ese río. Como que tú no sabes quién soy yo. Yo tengo gente que me baña. Así mismo es. Sin embargo, era la manera que Dios quería utilizar para no solamente quitar, como tú mencionas, la lepra exterior, sino para transformar su corazón y hacerle entender a él que no era como él entendía, sino como Dios entendía que debía de ser. Gloria al Señor. Entonces, pastor, ya que hay algo de este tema tan interesante que a usted le gustaría no dejar de decir. Amén. Quiero volver y recalcar los pasos importantes para tener como resultado que Dios nos muestre el camino. Porque creo que si cada uno de nosotros tomamos esto en cuenta, creo que todas nuestras decisiones traerán consigo el resultado esperado. O sea, si usted adopta esto, si usted comienza a confiar en Dios en totalidad, si usted comienza a confiar, a no depender de su entendimiento, sino de lo que Dios entiende, a buscar su voluntad en todo lo que usted haga, vaya a hacer, vaya a decidir, usted va a tener, lo puede escribir, un éxito asegurado, una victoria asegurada, porque es que la voluntad de Dios nunca nos va a guiar a un camino que nos lleve al fracaso, a la derrota. Dios no quiere el mal para nosotros. Mucha gente se pregunta, ¿por qué los cristianos predican que Cristo viene, y yo tengo toda mi vida escuchando que Cristo viene y no viene? Lo que sucede es que el Señor quiere que el mayor número posible de personas sea salvadas. Tal vez Él aún no ha venido porque tú que me escuchas que aún no le sirve, Él está esperando que tú abras esa puerta. Dios quiere que todos los hombres se salven, dice la Biblia textualmente. Es su voluntad para nosotros hacernos el bien, mostrarnos su bondad. Incluso cada día nos muestra su bondad, aun sin nosotros merecer su bondad. Cada mañana hay una nueva misericordia. Las misericordias de Dios se actualizan cada mañana a nuestro favor. Es decir, que lo que más te conviene, lo que más nos conviene es hacerlo
a la manera de Dios, porque a la manera de Dios es como vamos a recibir, es como vamos a poder vivir esa vida de bendición, esa vida de éxito y de victoria. Amén. Gloria al Señor.